Oh Dio, sorgente Oh e Dios, premio della carità, fuente y premio de la grazie al caridad, tuo Figlio fatto por uomo, medio de la tu Chiesa Hijo hecho come hombre, monumento nuovo has dado a la Iglesia como signo a de che tu amor. all'imitazione di Santa Luisa Ayúdanos que a imitación dedichiamo de la nostra Santa vita al Aloisa, servizio del prossimo dediquemos nuestra e vida al siamo servicio del fratelli prójimo benedetti y nel seamos cielo. bendecidos en el Per cielo. nostro Signore Por Gesù nuestro Cristo, Señor tuo Figlio, Jesucristo, che tu vive Hijo, que vive y e reina regna con contigo te en la unidad del nell'unità Espíritu dello Spirito Santo, Santo y per es tutti i Dios secoli dei por secoli. todos los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Il Apóstoles. sabato seguente, quasi tutta la città di Antiochia Cuando Pablo llegó si a radunò Antioquía per de ascoltare Pisidia, la parola casi del toda la Signore. ciudad se reunió el sábado siguiente Quando para videro escuchar quella la palabra del moltitudine, Señor. i giudei Al ver esa furono multitud, ricolmi di los gelosia judíos se llenaron de e con envidia parole y con ingiuriose injurias contrastavano le contradecían affermazioni di las Paolo. palabras de Pablo. Allora Paolo Entonces e Barnaba, Pablo y con Bernabé franchezza, con dichiararono: gran firmeza "Era dijeron: necesario che a fosse ustedes proclamata debíamos prima di anunciar tutto a en voi primer la lugar parola di la Dio. palabra del Señor. Ma poiché la Pero ya respingete que la e non rechazan vi giudicate y no degni se della consideran vita dignos de la vida eterna, eterna, noi nos ci rivolgiamo ai dirigimos pagani. ahora a los paganos. Così infatti Así ci ha ordinato il nos ha Signore. ordenado el Señor. Io ti ho posto per Yo te he essere luce delle establecido genti, para ser luz de las perché tu naciones, porti la salvezza para llevar la sino alle salvación estremità della hasta los terra. confines de la tierra. Nell'udire ciò i Al oír pagani si esto, rallegrarono los paganos, e llenos de glorificavano alegría, la parola del alabaron la Signore. palabra del Señor. E tutti quelli che Y erano todos los destinati que alla estaban vita eterna destinados a la vida credette. eterna abrazaron la fe. La parola del Signore Así, si la diffondeva palabra del per tutta Señor la se regione. iba extendiendo por Ma i toda la giudei región. sobillarono Pero los delle judíos donne instigaron a della unas nobiltà mujeres e i piadosas notabili que della città pertenecían a la e aristocracia suscitarono una y a los persecuzione principales de la ciudad, contro Paolo e provocando una Barnaba persecución contra e li Pablo y Bernabé, cacciarono dal loro y los territorio. echaron de su territorio. Allora essi, Estos, scossa sacudiendo el contro di loro la polvo polvere de dei sus piedi, pies, andarono en señal de a protesta Iconio. contra ellos, se I dirigieron discepoli a erano Iconio. pieni di gioia Los e discípulos, di por su Spirito parte, Santo. quedaron llenos de Parola alegría di y del Dio. Espíritu Santo. Palabra de Dios. Demos Tutti gracias i a Dios. confini della terra Los hanno confines de la veduto la tierra han vittoria del nostro contemplado Dio. el triunfo de nuestro Dios. Cantate al Canten al Signore Señor un canto nuevo, perché ha porque compiuto Él meraviglie. hizo maravillas. Gli ha dato Su mano vittoria alla derecha sua destra y su santo e il suo brazo braccio le sacro. obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Il Signore ha El fatto Señor conoscere manifestó la su sua victoria, salvezza. reveló su justicia a los ojos de las naciones. Egli si Se è acordó ricordato de del su suo amor amore, y della su sua fidelidad fideltà alla en casa favor di del Israele. pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Tutti i confini Los della confines de la tierra hanno veduto han la contemplado vittoria el del nostro triunfo de Dio. nuestro Dios. Acclami il Aclame al Signore Señor tutta la terra. toda la tierra, Gridate, prorrumpan esultate, en cantos de cantate e jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Se rimanete nella Si mia ustedes parola, permanecen siete fieles a mi davvero palabra, miei discepoli serán del verdaderamente mis Signore, discípulos e y conoscerete conocerán la verdad, dice el Señor. Il Signore sia El con Señor esté con ustedes y con tu voi. Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: En aquel tiempo Jesús dijo a sus Se discípulos: avete conosciuto me, si ustedes me conocen, conoscerete anche il Padre. conocerán también a mi Padre. Fin da ora lo Ya conoscete, desde ahora e lo avete conocen veduto. y lo han visto. Gli disse Filippo:
Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. En verdad les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Abbiamo recitato nel Salmo, En el Salmo hemos recitado, Signore un canto nuovo, canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. vittoria alla sua destra, Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. il Signore ha fatto conoscere El la sua Señor salvezza manifestó su salvación a los ojos de las naciones y reveló su justicia. Il Signore ha fatto delle meraviglie. El Señor Quanta fatica, ha hecho maravillas en este tiempo, quanta fatica pero cuánto cuesta a la comunidad portare cristiana avanti queste meraviglie del Signore. de llevar adelante estas maravillas del Señor. Abbiamo sentito nel passo degli Atti degli Hemos escuchado en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles città la alegría de toda la ciudad de Antioquía que se reunió para escuchar la palabra del Señor, che Paolo e porque l'Apostolo Pablo y los apóstoles predicaban con fuerza Spirito lì. y el Espíritu estaba allí ayudando. Ma quando videro quella Pero moltitudine cuando di vieron giudei, a esa multitud, furono los ricolti di judíos gelosia, se llenaron de envidia e con parole y ingiuriose con contrastavano injurias la fede. contradecían las palabras de Pablo. Da una parte Por un lado, c'è il Signore, c'è lo está el Spirito Señor, Santo, está el Espíritu Santo que hace crecer la iglesia e sempre cresce di più. y siempre crece más. Questo è vero. Esto es verdad. Ma da un'altra parte Pero por otro lado, c'è il cattivo spirito está el espíritu del mal che cerca di distruggere. que busca destruir la iglesia. È sempre così. Y siempre es así, siempre es así. Si va avanti, Se va hacia adelante, poi pero después viene el enemigo cercando di distruggere. buscando Il destruir. bilancio sempre positivo. Y el balance siempre es positivo. Ma quanta fatica, Pero quanto cuánto dolore, cuesta, quanto cuánto dolor, cuánto martirio. E questo che Y esto es è successo qui in Antiochia. esto que ha sucedido en Antioquía, sucede negli Atti degli Apostoli. por todos lados en los Hechos de los Apóstoles. Pensemos, Per esempio, a por Listra, ejemplo, quando sono en arrivati, Listra, cuando ellos llegaron hanno guarito Enea, y han e sanado a Eneas, y todos crean que eran dioses, querían hacerles sacrificios, todo el pueblo, y después llegaron los otros y les convencieron que no era así. ¿Y cómo terminó Pablo y su compañero? Lapidados. Siempre está esta lucha. Pensemos en el mago Elima, cómo ha hecho para que el Evangelio no llegara al cónsul.
Pensemos padroni di quella ragazza en los padrones de aquella joven que adivinaba. Ellos se aprovechaban bien de esta joven porque ella leía las manos y recibía el dinero que iba al bolsillo de sus jefes. Y cuando Pablo y los apóstoles le hicieron ver que esto era una mentira, que no estaba bien, de inmediato la revolución en contra de ellos. Pensemos en los artesanos de la aldea de Artemisa que perdían los negocios porque no podían hacer estas estatuas porque la gente ya no las compraba porque se había convertido. Y así una tras otra. De una parte, la palabra de Dios que convoca, que va creciendo, pero del otro lado, la persecución. La persecución grande porque termina por expulsarlos, golpeándolos. ¿Y cuál es el instrumento del diablo para destruir el anuncio evangélico? La envidia. El libro de la sabiduría lo dice con claridad. Por la envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Envidia, celos, siempre este sentimiento amargo. Esta gente veía cómo se predicaba el evangelio y se enojaba. Les llegaba a doler el hígado de la rabia. Y esta rabia los llevaba hacia adelante. Es la rabia del diablo, la rabia que destruye. La rabia de aquel crucifícalo, de aquella tortura de Jesús, que quiere siempre destruir, siempre. Viendo esta lucha, también vale para nosotros aquel dicho tan bello: la iglesia va adelante entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Una iglesia que no tiene dificultad. Le falta algo. El diablo está demasiado tranquilo. Si el diablo está tranquilo, quiere decir que las cosas no están bien. Siempre la dificultad, la tentación, la lucha, la envidia que destruye. El Espíritu Santo hace la armonía para la iglesia y el espíritu del mal destruye. Hasta hoy día. Hasta hoy. Siempre esta lucha. Y esto también, el instrumento de esta envidia, de estos celos, son los poderes temporales. Aquí nos dice que los judíos sublevaron a las mujeres piadosas de la ciudad. Fueron a buscar estas mujeres nobles y les dijeron: estos son unos revolucionarios, expúlsenlo. Y las mujeres han parlado con otros y así las mujeres nobles y también los principales de la ciudad se va al poder temporal. El poder temporal puede ser bueno, las personas pueden ser buenas, pero el poder temporal siempre es peligroso. El poder del mundo en contra del poder de Dios. Y mezclan todo esto. Siempre detrás de esto está el dinero. Esto que sucede en esta iglesia primitiva, el trabajo del Espíritu para construir la iglesia, para armonizarla, y el trabajo del espíritu del mal para destruirla.
e il ricorso el ai recurso poteri temporali al poder temporal per fermare la Chiesa para detener a la iglesia del Señor, para destruirla, non è no es uno sviluppo di quello che accade la mattina no es aquel desarrollo que ocurre en la mañana de la resurrección. soldati vedendo Los soldados, viendo el triunfo, fueron donde los sacerdotes e hanno comprato la verità. y compraron la verdad Sacerdote. de los sacerdotes. E la verità Y la verdad è stata silenziata. fue silenciada. La prima mattina Desde della resurrezione, la primera mañana de la resurrección, del triunfo de Cristo, está esta traición, silenziare este silenciar la palabra de Cristo, silenciar el triunfo de la resurrección potere temporale por medio del poder temporal, dei sacerdoti. los jefes de los sacerdotes y el trabajo. Stiamo attenti, Los jefes de los sacerdotes y el dinero. del Vangelo. Tenemos que estar atentos con la predicación del Evangelio Mettere la fiducia y nunca nei poteri temporali, poner la confianza en los poderes temporales nei soldi. y en el dinero. La fiducia del cristiano La confianza del cristiano è Gesù Cristo. es Jesucristo E lo Spirito Santo y el che Espíritu lui ha Santo que Él ha enviado. Y justo el Espíritu Santo es la levadura, la fuerza que hace crecer a la iglesia. Sì, la Chiesa va avanti, Sí, la iglesia avanza in pace, con en paz, rassegnazione, con resignación, gioiosa, con alegría, tra le consolazioni entre los di Dio consuelos de Dios e le y las persecuzioni. persecuciones del mundo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Padre, la ofrenda que te presenta tu familia en la solemnidad de Santa Luisa, y haz que la participación en este sacramento de la caridad nos lleve a encontrarte a ti, fuente absoluta del amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca cantar la alabanza de tu caridad que has manifestado de modo visible en Santa Luisa. Ella fue guiada para socorrer a los más pobres
y en ella has ofrecido al mundo un verdadero testimonio de tu predilección por ellos. Ahora invitas a esta familia, hoy en fiesta, a vivir la enseñanza evangélica de la caridad para edificar el reino de la justicia y del amor en Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos exultantes tu alabanza. Padre veramente santo, fonte de Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Pan partido para la vida del mundo. En la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos de Emaús, reconocemos a Jesucristo vivo en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Preghiamo oggi per i defunti Oremos hoy por los che hanno difuntos morto que han muerto per la pandemia. por la pandemia. Sono morti da soli, Muchos han muerto solos, senza la carezza. ni siquiera Poi tanti di loro han tenido la caricia de sus más cercanos, funerali. ni siquiera en sus funerales. Signore, li riceva nella Que el gloria. Señor los reciba en su gloria. Rallegriamoci, Alegrémonos risultiamo di y amore regocijemos y demos gloria a Dios, Signore ha preso porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Aleluya. in nome del Padre, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore,
che non sei venuto a Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. preghiamo. Oremos. Dio Padre onnipotente, Dios Padre Todopoderoso, concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, concedi a noi che ti merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, per tutti i secoli. por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni, quelli che si erano En aquel día, dispersi los que se a habían causa della dispersado persecuzione durante la scoppiata a persecución morire que se desató a di causa de Stefano, Esteban, erano arrivati fino alla Fenicia, llegaron hasta a Fenicia, Cipro ed Chipre y Antioquía e non proclamavano la parola y a anunciaban nessuno, la palabra perché ai giudei. únicamente a los judíos. Ma alcuni di loro, Sin embargo, gente di Cipro había e entre Cirene, ellos algunos hombres originarios de Chipre cominciarono y de a Cirene parlare anche que al llegar a anunciando Antioquía che Gesù también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. La mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Genti tutte lodate Alaben al Señor todas las naciones. sui monti santi Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Scriverò Raba e Babilonia. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sión. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: Este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan: Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Le mie pecore Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Il Signore sia El Señor esté con ustedes
y con tu espíritu. Dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gesù Jesús era nel Tempio, estaba en el templo. era vicino alla festa della Pasqua. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Anche i giudei in quel tempo También los judíos en aquel tiempo le dicevano: se acercaron a él y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? se tu sei il Cristo, Si eres el dillo a noi Mesías, apertamente. dínoslo abiertamente. Ma questi facevano perdere la pazienza. Pero estos hacían perder la paciencia. Quanta mitezza les dice. Y Jesús con cuánta mansedumbre les dice: E non credete. ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Continuavano a dire: ma sei tu? Continuaban a decirle: ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí, se los he dicho, se los he dicho. Ma voi non credete Pero perché ustedes non fate no parte lo creen delle mie pecore. porque ustedes no son parte de mis ovejas. Forse Esto tal vez ti suscita un dubbio. suscita una duda. Io credo Yo creo e faccio parte delle pecore di Gesù. y soy Gesù parte de las dice, ovejas de Jesús, "Voi non pero potete credere Jesús dice: perché ustedes non fate no parte". pueden creer porque no son C'è una parte. fede ¿Hay una fe previa all'incontro con Gesù. al encuentro con Jesús? Qual è questo fare parte ¿Cuál es este hacer parte della porta di Gesù, de la fede di de la Gesù? fe de Jesús? Cosa è quello che ¿Qué cosa es mi ferma davanti eso alla que me porta che è detiene Gesù? delante de la puerta que es Jesús? Ci sono degli atteggiamenti brevi Hay alla confessione. actitudes previas a la confesión de Jesús, también para nosotros, Nel gregge di Gesù. que estamos en el rebaño de Jesús. Sono come antipatie previe, diciamo così. Son como antipatías previas que no nos dejan Andare avanti nella ir conoscenza hacia del Signore. adelante en el conocimiento de Jesús. La prima di tutto La primera de todas sono le ricchezze. son las riquezas. Anche tanti di noi che siamo entrati También tantos de per la nosotros porta del Signore, que hemos poi ci entrado fermiamo por e la andiamo puerta del Señor, nos detenemos y no seguimos adelante porque estamos hechos prisioneros de la riqueza. Il Signore è stato duro El Señor ha sido con duro le ricchezze, con las riquezas, muy duro, muy duro, al punto di dire che al punto de decir que era più facile che un cammello entrasse era más fácil que un
camello entrase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el cielo. Es duro esto. Las riquezas son un impedimento para andar hacia adelante. No tenemos que caer en el pauperismo, pero no ser esclavos de la riqueza, no vivir para las riquezas, porque las riquezas son un señor, son el señor de este mundo, y no podemos servir a dos señores. Las riquezas nos detienen. Otra cosa que nos impide andar hacia adelante en el conocimiento de Jesús, avanzar en la pertenencia a Jesús, es la rigidez del corazón. También la rigidez en la interpretación de la ley. Jesús reprocha a los fariseos, a los doctores de la ley, por esta rigidez, que no es fidelidad. La fidelidad siempre es un don de Dios. La rigidez es una seguridad para mí mismo. Recuerdo una vez que entré en la parroquia y una buena señora, se me acercó y me dijo: padre, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, dígame. Padre, la semana pasada, el sábado, no ayer, el otro sábado, fuimos en familia a un matrimonio, que era un matrimonio con la misa. Era el sábado por la tarde y hemos comprendido que con esta misa habíamos cumplido el precepto dominical. Pero después, regresando a casa, pensé que las lecturas de aquella misa no eran las misas del domingo. Y entonces me di cuenta que estaba en pecado mortal, porque el domingo no fui, porque había estado el sábado, pero era una misa que no era verdadera, porque las lecturas no eran verdaderas. Eso es rigidez. Aquella señora pertenecía a un movimiento eclesial. Rigidez. Esto nos aleja de la sabiduría de Jesús, de la belleza de Jesús. Nos corta la libertad. Y tantos pastores hacen crecer esta rigidez en las almas de los fieles. Y esta rigidez no nos deja entrar por la puerta de Jesús. Y más importante, es más importante observar la ley como está escrita o como yo la interpreto, que la libertad de ir hacia adelante y de seguir a Jesús. Otra cosa que no nos deja avanzar en el conocimiento de Jesús es la asedia. Aquel cansancio. Pensemos en aquel hombre que estaba al lado de la piscina hace 38 años. La asedia nos quita la voluntad de andar hacia adelante. Y todo es sí, pero no, ahora no. Eso te hace ser tibio. Es la asedia. Otra cosa que nos impide andar hacia adelante. Otra que es muy fea es el comportamiento clericalista. El clericalismo se pone en el lugar de Jesús. Esto debe ser hecho así, así, así. Pero el maestro, no, deja a un lado el maestro. Esto es así, así y así. Y si tú no haces así, así y así, no puedes entrar. Un clericalismo que quita la libertad de la fe del creyente. Es una enfermedad fea en la iglesia, este comportamiento clericalista. Después, otra cosa que nos impide andar hacia adelante, entrar para conocer a Jesús, para confesarlo, es el espíritu mundano. Cuando la observancia de la fe
finisce in mondanità. La práctica de la fe termina en mundanidad. Tutto è mondano. Todo es mundano. Pensiamo Pensemos en la celebración di alcuni sacramenti, de algunos sacramentos in alcune parrocchie, en algunas parroquias. mondanità, Cuánta mundanidad hay e non si capisce bene. y no se comprende bien la gracia, la presencia de Jesús. Queste sono le cose che Estas son las cosas que ci fermano per nos detienen fare parte para delle hacer piccole parte de las ovejas de Jesús. cose. Siamo pecore, Somos ovejas de todas estas cosas, de la riqueza, de la sedia, de la rigidez, de la mundanidad, del clericalismo, modalità di ideologia. de modalidades, de ideologías, de formas de vida. Manca la libertà. Falta la libertad Non si può y no seguire se Gesù puede seguir a senza Jesús libertà. sin libertad. Ma delle volte la Pero libertà tantas fa veces uno scivola. la libertad de uno resbala. Sí, es verdad, es verdad. Possiamo scivolare Podemos resbalar andando in libertà. cuando estamos caminando en libertad, Peggio è scivolare pero prima di peor andare. es resbalar Queste cose primero che impediscono de andar. cominciare a Todas esas cosas que nos impiden comenzar a andar hacia adelante. Signore, ci illumini El Señor nos ilumine dentro di para noi ver dentro de nosotros se la libertà si hay libertad passare para pasar la puerta, è Gesù, que es di Jesús, andare oltre Gesù, de ir más allá de Jesús, diventare greci, para ser parte del rebaño, para ser ovejas de su rebaño. Y como ovejas del rebaño de Jesús, ahora disponemos sobre el altar, como iglesia, los dones del pan y el vino para ofrecer el sacrificio de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor, Dios del universo, abbiamo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. oh Dio, che in questi santi Oh Dios, que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore, sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. di Lui, vincitore del peccato e della morte, Por Él, l'universo risorge, vencedor de la muerte, el universo vence y se renueve y los hijos vuelven a la luz. mistero Y por este misterio, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria.
Padre veramente santo, fonte de... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos al Cordero de Dios. Lo aclamamos como aquel que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada. Es Jesucristo mismo que se hace presente en medio del mundo, en la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre, ofrecidos en sacrificio agradable al Padre, ahora son comulgados por el Papa Francisco y unidos en comunión espiritual con él junto a toda la Iglesia, nosotros nos recogemos para estar en esta comunión junto a Jesús. Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Y con este deseo interior de estar con Jesús y nuestra voluntad dispuesta para acogerlo, permanezcamos en recogimiento en esta comunión espiritual, ofreciendo nuestras vidas a Jesús y junto con Él ofreciéndoselas al Padre y pidiendo por todas nuestras necesidades.
Jesús, te amo.